Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en el programa Soy lo que como y no podía dejar pasar a este invitado que nos acompaña nuevamente porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de el observatorio y por ahí salió un tema de comportamiento alimentario que hay que conversarlo y hay que saber. Nos acompaña el doctor Nelson Hun. Él es doctor, es nutricionista y doctor en comportamiento alimentario, y hoy día nos viene a conversar acerca de esto precisamente. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Caroli, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien también. Muchas gracias Nelson por acompañarnos nuevamente. No, gracias a Eh, ustedes. y por favor, yo creo que lo primero que tenemos que comenzar a conversar acerca del comportamiento alimentario es ¿qué es el comportamiento alimentario? El comportamiento alimentario. Yo, a mi profesor que me enseñó sobre comportamiento alimentario, él acuñó una definición, era muy experto en esa área. Ujú, Y la definición de él es que el comportamiento alimentario es todo lo que hacen los organismos para alimentarse, ya, más allá de lo que hace lo humano. A eso ujú. se refería con comportamiento alimentario. Pero el comportamiento alimentario abarca toda la actividad que realizamos los humanos para poder alimentarnos, desde, por ejemplo, ir al supermercado y la forma en que seleccionamos o los motivos por que seleccionamos ciertos alimentos, Ujú. hasta, por ejemplo, si comes muy rápido o comes muy lento. ¿Ya? Entonces, el comportamiento alimentario es como ese set de conductas que nosotros tenemos y que determinan la forma en que nosotros nos alimentamos, ¿ya? Desde el punto de vista comportamental. Ya, ¿y cuál es la implicancia de esto? Por ejemplo, si yo me alimento de alguna manera o tengo un comportamiento X, ¿qué significa? ¿Qué me va a producir que yo tenga, por ejemplo, una alteración en mi comportamiento alimentario? O sea, lo primero es que nosotros podemos tener distintas formas de alimentarnos que no necesariamente son o patológicas o de riesgo, Ujú. pero que tampoco necesariamente son saludables. Ya son distintos como estilos, ya, Exacto. de alimentación que nos pueden predisponer a, por ejemplo, malnutrición por exceso o no. Ya. Ujú. Por ejemplo, dentro de los estilos de alimentación, los más clásicos, conocidos y estudiados son la alimentación externa, la alimentación restrictiva y la alimentación emocional. Y Ya. la alimentación emocional habitualmente se vincula con malnutrición por exceso. Ya, la evidencia es más o menos sólida en eso. Entonces nosotros podríamos decir que una persona que predominantemente se alimenta de forma emocional tiene mayor probabilidad de desarrollar malnutrición por exceso si es que ese estilo de alimentación es sostenido en el tiempo. ¿Ya? Ya. Pero Nelson, también tenemos otros... Dime. podemos detenernos ahí acerca de esta alimentación emocional. ¿Cómo sé yo si tengo alimentación emocional o no? Ya, lo primero es que yo soy súper como formal con esto. Hay instrumentos para evaluar eso, Ya. ¿ya? Esto es como ir al médico, ¿ya? Cuando uno va Ujú, al médico, lo primero que hace el médico es darte una orden para hacerte exámenes ujú. y el médico no imagina ni deduce tus resultados de laboratorio, sino que es el laboratorio el que te entrega los resultados. Esto es similar, ¿ya? Ujú. Entonces, nosotros en Chile contamos con un par de instrumentos que el más utilizado, el más ampliamente utilizado, se llama DBQ, que es la sigla en inglés de Cuestionario Holandés de Comportamiento Alimentario. Ya. Y ese instrumento, que tiene puntuaciones válidas en Chile, permite identificar la predominancia de estos tres estilos de alimentación que yo te comentaba recién, ¿ya? Ujú. Porque estos tres estilos de alimentación no son excluyentes, no es que yo me alimente de uno, ¿ya? Sino que hay predominancias, ¿ya? Y que esa predominancia se puede ir modificando en el tiempo, porque una de las complejidades también que tiene el comportamiento alimentario es que es dinámico. Ya no es una Ujú. cuestión estática que uno pueda sacar una foto, ya en un determinado momento. ¿Ya? Entonces, se modifica. Entonces, quizá en algún momento la alimentación emocional puede ser predominante, en un momento particular de tu vida, que sea muy estresante o lo que fuera, Ujú. y en otros momentos la alimentación externa probablemente, que la alimentación externa es cuando nosotros nos alimentamos en función a las señales externas, ya que tiene que ver con las características organolépticas de los alimentos, es decir, si la cuestión se ve bien, sabe bien, huele bien, y Ujú. probablemente si yo te pusiera así como un ejemplo, una fecha en donde eso predomina, muy probablemente el 18 de septiembre, ¿ya? Claro. Donde el estímulo que tenemos respecto a los alimentos es más alto. ¿Ya? No, si uno hiciera como una cronología, ese Ujú. sería como el momento quizás peak de la alimentación externa. Nelson, ¿y Pero esta alimentación externa puede ser también, por ejemplo, cuando nos reunimos con nuestros amigos, si tenemos alguna salida los fines de semana y que y que está bordeado y rodeado por la alimentación? No necesariamente, porque a Ujú. ver, nosotros respondemos naturalmente a los estímulos de los alimentos. Eso no significa que tu alimentación sea predominantemente externa.
hay que distinguir en eso. Esto es como un continuo, ya no es dicotómico. Entonces, hay ciertos puntos en los que a medida que se va intensificando la recepción que yo tengo respecto de esas señales de los alimentos, podría Ujú. eventualmente clasificar como alimentación externa. Pero no es que yo tenga alimentación externa porque, no sé, voy a comer a un determinado lugar y las papas fritas como crujen y se ven bien, me las como. Ya, Ujú. eso es una respuesta normal. Ya. Entonces tenemos esta alimentación emocional, alimentación externa y había otra, ¿o no? La restrictiva, La clásico de restrictiva. clase. ¿Qué? Eso básicamente es guiar la alimentación en función al control para el mantenimiento o disminución del peso corporal. En lenguaje simple, hacer dieta. Ya, chuta. Estamos más o menos con esto, porque efectivamente yo creo que, y tal como tú mencionabas, el ser humano, ¿cierto?, tiende a pasar por esto, sobre todo por la alimentación emocional, como, no sé, me termino con el pololo, me como todo el chocolate, o realizo no sé, estoy pasando por algún problema, o tengo mayor estrés, o dormí mal al otro día, ¿cierto?, voy a consumirlo todo. Eh, y también esta alimentación restrictiva que lamentablemente todos hemos hecho en algún momento dieta. Entonces, ¿qué significa que yo tenga estas alteraciones? ¿A qué me puede llevar? Nos comentabas, por ejemplo, que son características del sobrepeso decía. Y además, esta alimentación restrictiva, que es lo que más perjudica o no a las personas, porque nosotros constantemente estamos en modo, tengo que dejar de comer esto, empiezo la dieta el lunes, subí tantos kilos de peso, entonces necesito disminuir esta cantidad. Tengo un matrimonio, tengo una fiesta, tengo que disminuir de peso de aquí a un mes. ¿Cómo se ve eso? ¿Cuáles pueden ser los riesgos, por ejemplo, de yo primero tener esta alimentación emocional, que también puede ser repetitiva, o tener esta alimentación restrictiva constantemente? O sea, lo primero, como por ejemplo, este periodo es como de alimentación restrictiva. Y es un periodo de alimentación restrictiva porque viene el verano. ¿Ya? De hecho, Ujú. es cosa de tiempo para que en la tele empiecen a salir los comerciales, las entrevistas, las notas acerca de un verano sin polera y todas esas cosas Sí. que Vemos el gimnasio generalmente, lleno. claro, van reproduciendo como cierto estereotipo y como una relación no muy agradable con la comida que desarrollan las personas. ¿Ya? En Ujú, términos generales, los efectos que se pueden generar va a depender un poco del tipo de alimentación y del grado de intensidad, ya que eso es fundamental. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos, en general, todos tenemos o ejecutamos conductas alimentarias de riesgo, ¿ya? ujú, Y las conductas alimentarias de riesgo son conductas alimentarias que no tienen ni la intensidad ni la frecuencia suficiente para ser catalogadas como un trastorno, ¿ya? O ser clínicamente diagnosticable, ¿ya? Entonces, como un estadio previo, intermedio entre una conducta cotidiana no saludable ujú, y un trastorno, ¿ya? Y en ese contexto, la intensidad es la que determina el efecto perjudicial sobre tu salud, tanto física como mental, porque la alimentación tiene que ver tanto con lo físico como, por ejemplo, no sé, la diabetes, pero también con lo mental, como la percepción corporal que yo tenga, o la ansiedad, el estrés o afectos negativos que pueda generar mi figura corporal, producto de mi alimentación determinada ujú, respecto de mí mismo. Entonces tenemos esas distintas vías de poder generar efectos. Y eso también es súper cambiante y dinámico en los distintos rangos etarios, ¿no? Entonces, ujú, por ejemplo, en la adolescencia no es lo mismo el comportamiento alimentario que en la adultez mayor. Entonces, hay conductas que a lo mejor una misma conducta, una conducta restrictiva, puede tener distintas motivaciones. Por ujú, ejemplo, en el caso de los adolescentes, a lo mejor la conducta restrictiva es muy probable que esté dada por querer tener un cuerpo ideal producto de la influencia de redes sociales. Eso claro. es altamente probable. Ujú, Pero el adultez mayor no, po. El adultez mayor se da mucho la restricción alimentaria, pero en función a la soledad. Que las personas dejan de comer no porque quieran bajar de peso o no porque quieran llegar a un cuerpo ideal o por esas motivaciones, sino más bien porque o están solos y uno nunca quiere comer solo.
Entonces, la soledad también ahí juega un papel determinante en el comportamiento alimentario, Ujú. pero que es de ese periodo en particular, no de otro. Claro. Entonces, esa es un poco la complejidad, porque el comportamiento alimentario, al igual que la alimentación, en esencia está condicionada por factores sociales. Entonces, Ujú. esos factores sociales y culturales y económicos son los que van a moldear este entorno en donde se desarrolla el comportamiento alimentario. Ok. Entonces, si hablamos de riesgos, ¿cuáles serían estos riesgos? De tener, por ejemplo, predominantemente un tipo de alimentación emocional o algún tipo de alimentación restrictiva. La malnutrición por exceso y todo lo que conlleva la malnutrición por exceso, asociado a la enfermedad no transmisible. Ya es como, porque en definitiva, estos estilos de alimentación, si es que son sostenibles en el tiempo y son muy intensos, Ujú. son los que van allanando el camino para la malnutrición por exceso. Claro. Entonces, esto es como el camino previo que se recorre hacia la malnutrición por exceso. Entonces lo que deberíamos hacer las personas es identificar qué tipo de alimentación tengo, cuál es mi tipo de, no sé, comportamiento alimentario, por ejemplo, para que yo o me puedan entregar las herramientas necesarias para tener una alimentación saludable, por ejemplo, o para que mi comportamiento alimentario sea adecuado, o para tener una relación amigable con la comida. ¿Qué es lo que se recomienda ahí? O sea, lo fundamental es que el que lo tiene que diagnosticar y el que lo tiene que identificar es el profesional, en este Ujú. caso. Ya, puede ser un nutricionista o un psicólogo que tenga experiencia en alimentación. Y Ya, lo mismo un nutricionista que tenga experiencia en comportamiento alimentario. Porque exacto. la dificultad del comportamiento alimentario es que es como una interdisciplina, Ujú. ¿ya? Tiene una patita en la nutrición, pero tiene la otra patita en la psicología. Mm. Entonces estás como ahí entre medio, ¿ya? Eso es como casi como una como otra disciplina. Ajá. Entonces, pero en ese sentido, el que tiene que identificar eso es el profesional. Porque en definitiva, si es que yo tengo, o sea, si es que tu paciente o la persona o el grupo con el cual tú estás trabajando, si Ujú. es que tiene un estilo de alimentación emocional o restrictivo, yo tengo dos caminos distintos para intervenir. Claro. No es lo mismo. Ujú. Entonces, entonces, poder identificar estas diferencias y poder desagregar la información te permite mayor claridad a la hora de diseñar ya sea tu tratamiento o tu intervención grupal o lo que fuera, ¿ya? Pero te permite un diagnóstico más claro. Y ahí, obviamente, guiado por el profesional, la persona puede ir desarrollando herramientas para tener una alimentación adecuada. Que yo en general no soy muy amigo de una alimentación tan como pauteada Ujú. tan pauteada, a menos que sea un deportista de alto rendimiento y lo necesites, Sí. ¿ya? Pero en términos general, para el grueso de la población, no, hay que pensar que la alimentación es un fenómeno social cotidiano que hacemos desde el inicio de la humanidad y que probablemente vamos a hacer hasta el final de la humanidad, Mm. entonces tiene una carga cotidiana muy alta. ¿Ya? Entonces yo creo que más que tener como pautas muy rígidas sobre alimentación hay que tener lineamientos generales. Pero es difícil, pensando sobre todo en la sobreestimulación que hay en redes sociales o en términos generales en la tele o los anuncios, etcétera, Ujú. sobre la imagen corporal, por un lado, pero también por la alimentación, que la alimentación casi tiene que ser como una cuestión que tenés que andar con la pesa para ver cuántos gramos comes, etcétera. Sí. Ya, yo no soy muy amigo de eso. Ujú. En contextos generales, Y si eres además que es deportista de alto súper, rendimiento, sí. es poco viable y es nada amigable. O sea, nosotros no tener ese estrés por cuánta cantidad tienes que comer en cada momento y en cada horario también es muy estresante y hace de que no tengamos una relación tan amigable con la comida. Claro, Ujú. sí, sí, de todas formas, porque en definitiva transformamos en una cuestión muy rígida un fenómeno muy cotidiano. Exacto. Oye, O Nelson, sea, y mm, acerca de este, nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, algún estudio de comportamiento alimentario en niños, en adultos, cómo nos estamos desarrollando a nivel nacional, por ejemplo. ¿Sabemos sí, eso? ¿Lo conocemos? sí, hay información no suficiente, pero hay. Ya, Ujú. hay varios grupos de investigadores y
e investigadores más individuales que desarrollan investigación sobre comportamiento alimentario. Ujú, En particular, nosotros en el Observatorio de la Alimentación tenemos una línea fuerte de comportamiento alimentario y ujú, trabajamos con adultos, trabajamos con adultos mayores, hemos trabajado con niños también. ujú. Y una de las cosas, por ejemplo, que estamos explorando, empezamos hace no tanto tiempo, hace como un año y medio, a incursionar en esa línea, que tiene que ver con el efecto de las redes sociales sobre el comportamiento alimentario, ¿ya? Ujú, Y su relación con la salud mental también, ¿ya? ujú. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que nosotros evaluamos en las redes sociales era el tipo de cuenta que tú sigues, ¿ya? Ya, Y eso también ajá. ¿Qué significa determina eso? si, A ver, quiero que por esto es ejemplo, interesante. si tú en Instagram lo que habitualmente sigues es contenido sobre recetas, ¿Ya? recetas en general, un Ujú, almuerzo, un postre, incluso lo que fuera. ¿ya? ¿Ya? Eso tiene un efecto no negativo, no positivo tampoco, pero no es negativo. ¿Ya? ¿Ya? Pero si lo que tú sigues en torno a la alimentación es recomendaciones como de algún influencer que te dice que tú tienes que comer esto para bajar de peso, tú Ujú, tienes que hacer esto para en 10 días, no sé qué cosa o lo que fuera, ajá. ese tipo de contenido es perjudicial. Es perjudicial para la salud mental y es perjudicial para el estilo de alimentación. ¿Ya? Entonces, Mm, no es lo mismo seguir cualquier contenido en redes sociales. Y la evidencia también, que esto no es evidencia tan robusta porque las redes sociales son un fenómeno relativamente nuevo. ajá. Pero, por ejemplo, en Australia, donde se analizó un volumen masivo de cuentas de Instagram, ¿Ya? eh, lo primero, si no eres profesional, si no eres nutricionista, riesgo. O sea, Ujú, objetivo, ya no es una opinión, es sepo. el dato. Ya, si no eres nutricionista, ya es riesgo. Ujú, Y si es que el tipo de contenido está orientado como a este contenido que te mencionaba anteriormente, como aspiracional de la comida, así ujú, como asociar el ser exitoso con ser flaco o con ser marcado o con ser ujú. musculoso, también genera riesgo, ¿ya? Sobre la salud mental y sobre la alimentación de las personas. ¿Y esto en Entonces, adolescentes o en adultos también? fue en adultos jóvenes, el Wow, estudio qué de australiano. qué interesante lo que nos El- mencionas, Nelson, porque, por ejemplo, nosotros, no sé, los adultos jóvenes, principalmente seguimos como cuentas de, no sé, en el caso de las mujeres, probablemente de estas influencers que se levantan perfectas y después van al gimnasio y hacen yoga y se alimentan súper bien. Entonces eso evidentemente va a provocar que yo tenga una alteración en mi comportamiento alimentario. ¿Cierto? Por estas investigaciones Claro. que ustedes están realizando. No, sin duda. O sea, las investigaciones están ahí, después las puedo compartir si es que las necesitan. Ujú, Pero, claro, es que lo que pasa es que todos estos influencers te generan, es una puesta en escena, po, no una vida real. ¿Ya? claro, O sea, a las 11 de la mañana nadie está en el gimnasio, la gente está trabajando. sí, Entonces, te generan como un mundo que es inalcanzable, que es muy maqueteado mm, y que no es real. ¿Ya? sí, Entonces, si tú lo intentas poner en práctica, lo único que te queda es el fracaso en el intento. sí, Y muchas de las personas, en vez de hacer el análisis de que en realidad todo esto es una puesta en escena y no es viable, ujú, lo que hace es sentirse mal porque sienten que fracasan porque no logran el objetivo. Y claro, no lo va a lograr porque la cuestión es una idealidad, po, es claro, ideal. Entonces, es difícil como poder, o sea, imposible poder alcanzarlo. ujú, Entonces, las redes sociales hacen mucho daño, este contenido, ujú, ya objetivamente, medido, ya sí, no es una opinión. Entonces, yo creo que es importante pensar próximamente en poder regularlo. O sea, mm, yo creo que no cualquier persona puede dar recomendación sobre cualquier cosa, ¿ya? Porque ignora los efectos, ¿ya? O sea, claro, yo como nutricionista no puedo estar dando recomendaciones sobre, no sé, oftalmológicos, sí. porque no soy oftalmólogo y punto. Es O lo que sea, está pasando. El otro día salió una noticia de, no me acuerdo en qué país de Asia, también prohibieron, o sea, solamente pueden dar recomendaciones nutricionales un profesional asociado para eso. Y efectivamente es lo que nosotros deberíamos replicar acá, sobre todo cuando en nuestro país, ¿cierto? Cualquier persona puede hablar de alimentación, cualquier persona puede continuar una dieta. Vemos ahí algunos modelos que han estado como guiando, no sé, un ayuno, por ejemplo, de 21 días o una dieta tanto y que tienen un libro. Entonces, evidentemente eso va a provocar de que se generen consecuencias negativas en la persona que está continuando eso, porque efectivamente te marcan y
te dicen como esto es la salida a tus problemas, pero puede ser, como la alimentación y la nutrición es individualizada, entonces puede ser que para alguna persona esté súper bien y ok, pero para otra, o sea inviable mantener ese estilo de vida. Claro, o sea, yo creo que más allá de que sea como la nutrición individualizada, yo creo que hay rasgos como en general globales de la alimentación. Pero yo creo que la clave está en que una persona que no es experto en una disciplina no debiese dar recomendaciones por una cuestión de sentido común, que Ujú, evidentemente no existe en redes sociales, claro. lamentablemente. Y en ese contexto, claro, lo que queda es la regulación, ¿no? Porque Ujú, uno puede encontrar porque pues, si tú piensas, no sé, po, que tener una cuenta en donde uno haga recetas no es algo que potencialmente sea dañino. De hecho, claro. nosotros lo medimos y no es dañino. Ujú, Pero cuando ya la recomendación empieza a migrar hacia orientación hacia la salud, ya es otra cosa. claro. Porque personas que no tienen ninguna formación sanitaria Ujú, o nutricional, porque también pasa mucho que otros profesionales de la salud o de la actividad física sobre todo, dan recomendaciones nutricionales sin tener idea. ¿No? ujú, También pasa mucho. exacto. Entonces, yo creo que un poco pastelero sus pasteles, y Ujú, eso, que algo tan simple que uno puede pensar que es como que cae de cajón, exacto. pero no, Lo mismo no te se iba a da. decir, que en realidad, claro, pastelero a tus pasteles y también es importante la educación y es lo que nosotros promovemos en este programa, de educar y plantear todas estas diferentes visiones para que todas las personas se encuentren informadas sobre qué es el comportamiento alimentario, por ejemplo, cómo guiarnos, es importante ir a un profesional y que ese profesional sea competente y sea su área, porque puede ser de que yo voy a X profesional, ¿cierto? Pero si no es especialista en comportamiento alimentario, evidentemente no me va a poder abordar lo que necesito. Entonces, importante ahí guiarnos, investigar acerca del profesional más idóneo para lo que yo quiero y cuál es mi objetivo nutricional eh, requerido, ¿cierto? Así que Nelson, Claro. se nos fue el programa. Creo que es súper importante e interesante lo que tú nos mencionas. Te agradezco profundamente que te hayas dado nuevamente el tiempo de estar acá con nosotros y No, traernos gracias a este ustedes. tema muy relevante. Que estés muy, muy bien. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Y nosotros nos vemos el próximo viernes aquí a las 12:30 por Patagonia Radio en su programa Soy lo que como. Nos vemos. Chao, chao.